días a todos. Estamos en el último vídeo podcast del Congreso de la Asociación Española de Vacunología, que se celebra aquí en Málaga, cuyo lema son las vacunas en nuestras vidas. Y bueno, aunque está muy presente en nuestras vidas, muchas veces nos cuesta mucho comunicar sobre vacunas. Y qué mejor podcast y qué mejor ponentes que vosotros tres que vais a clausurar este congreso justo hablando sobre eso, ¿no? Sobre los desafíos, las fortalezas y las oportunidades que tenemos para comunicar con la población y entre nosotros mismos y hacia, bueno, esa ventana tan maravillosa que nos dan los medios de comunicación sobre vacunas. Bueno, buenos días. Creo Buenos que es muy días. importante que tengamos aquí estas tres visiones, la visión de los pacientes, la visión de cómo podemos analizar las campañas desde un punto de vista de comunicación y la visión desde los medios. Bueno, ¿qué desafíos traéis a esta mesa de la que vais a hablar ahora sobre comunicación? ¿Quién empieza? ¿Quién rompe la... Quien queráis, Alguien yo que rompa. puedo decirte desde mi visión doble de periodista y sobre todo de paciente, que por lo que estoy aquí, yo soy paciente crónico representando al Foro Español de Pacientes. Yo creo que hay un desafío que pasa por hacer llegar a la mayor parte de la población el reto de la vacunación, ¿no? Como elemento fundamental de sanidad pública. Y en eso tenemos muchísimo camino que recorrer. Hay grandes debates, por ejemplo, el problema de la atención primaria, la situación de la atención primaria es muy precaria y eso perjudica. Y un debate que además en este congreso no se ha abierto, que es la privada. Es decir, aquí en este congreso parece que solo se habla de la pública cuando en Madrid el 40% de la población Ujú. ya acude a la privada o en Andalucía el 23%, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, los retos son muchos. Ahora, como pacientes, nosotros aspiramos, no quiero ser ofensivo diciéndolo, pero que no somos niños, que no se nos trate como niños, es decir, que somos parte del sistema y que como tal los pacientes y las asociaciones de pacientes queremos ser parte del sistema y participar en la toma de decisiones, que creo que nos iría mejor a todos. Y ahí también hay mucho camino por recorrer. Mm. Pues yo creo que el reto es, en primer lugar, explicarle a la población, como decía Antonio, que es necesario vacunarse y que, por tanto, las campañas en favor de de la vacunación son imprescindibles. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿por qué? Si conseguimos unos índices de vacunación mucho más aceptables que en otros países, por ejemplo, con el COVID, el 87%, 88% de la población se ha vacunado. Bueno, pues porque no es así en todas las vacunas. Por ejemplo, en la gripe, y hablo del año 21, se vacunó casi el 70% de la población, pero al año siguiente ese porcentaje bajó al 66%. Y en otras vacunas es un poco más bajo. En torno al 40% de la población no se vacuna. Entonces, es necesario recordarlo. Mm. De la misma manera que Coca-Cola es muy conocida y no por eso no deja de hacer campañas, porque es necesario recordar precisamente para que los índices no solo no bajen, sino que aumenten. Ahora, ¿cuál es el papel de esas campañas? Tiene que ser un papel informativo, a mi juicio, pero sobre todo tiene que ser un papel persuasivo. Hay que convencer, hay que influir sin miedo a decirle a la gente las cosas claras. Y ahí es donde me parece, ya tendremos ocasión de hablarlo, que se puede mejorar mucho. Ujú. Pues desde mi perspectiva, que se centra en la relación de los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación recibimos y trabajamos la información relacionada con vacunas, creo que los desafíos son amplios en muchos niveles y creo que la mesa que acoge el Congreso de la Asociación Española de Vacunología, a la que agradezco que dedique un espacio para hablar sobre comunicación y sobre información en este ámbito, los desafíos son amplios en muchas esferas, o por lo menos yo distingo tres que creo que son importantes. La primera, que ya la ha comentado en parte Antonio, es cómo los profesionales sanitarios comunican cercanamente en el día a día a la población información relacionada sobre vacunas. Y cómo ahí quizás, si él ya ha comentado que la situación en algunos escenarios, como el de atención primaria, no favorece que haya tiempo para poder hablar sobre estos temas y hacer una labor más de salud preventiva, sí es verdad que creo que también quizás haya otros colectivos profesionales que puedan emerger con cierto protagonismo
a la hora de hacer este trabajo. Y estoy pensando, por una parte en el rol de la enfermería y por otra parte en el de la farmacia comunitaria. Ujú. Ya hay algunas experiencias en ese sentido y creo que ahí hay un terreno interesante donde trabajar y creo que hay celos profesionales que deberían bajar un poco de la efervescencia para facilitar ese intercambio de terrenos compartidos donde trabajar con información destinada a la población directamente, ¿no? Digamos, desde el mostrador de la farmacia o la sala del centro de salud. Luego, por otro lado, los colectivos profesionales deben valorar mejor la labor de la comunicación de sus departamentos de comunicación a la hora de favorecer la realización de campañas, la promoción de debates y, digamos, creérselo y no pensar que los departamentos de comunicación son una cosa secundaria y que las relaciones con los medios solo tienen que ver con cierta visibilidad y protagonismo, a veces institucionales, a veces personales. Y luego está la parte de las instituciones sanitarias y cómo desarrollan y diseñan las campañas de comunicación y cómo se enfrentan digamos, a momentos puntuales del calendario o a momentos de crisis cuando aparecen. Y creo que eso ahí Arturo es el que va a poder analizar algunas cosas con más detalle. Exacto, estabais hablando, ¿no? Todos Claro. del mismo tema, ¿no? De comunicar, Bueno, luego pero hay otro invitado a la mesa que ah, nos afecta a todos, que son las redes sociales, que no son periodismo, pero que tienen una bueno, influencia fundamental, especialmente ahora con las teorías conspiranoicas o terraplanistas, ¿no? Que llevan a convencer a mucha gente de no ir a vacunación. Y ahí tenemos que estar todos a una, empezando por nosotros. Somos los primeros porque realmente nos hemos metido en un territorio muy complicado, son arenas movedizas y es necesario que nos impliquemos todos porque yo como paciente veo cosas en las redes sociales que son muy preocupantes, algunas dignas del repudio pleno, mm, ¿no? Y es algo que tenemos que tener encima de la mesa, que nos afecta a todos. ¿cómo creéis que podemos comunicar mejor desde, tanto desde las instituciones, ¿no? ¿Cómo se diseñaría una campaña perfecta, entre comillas, ¿no? Sobre el tema de vacunación, ¿no? Porque luego, claro, hay tanto sobre lo que difundir, porque no son, en este caso nos traen aquí las vacunas, ¿no? Que bueno, que un país tan vacunador como el nuestro y que sigamos teniendo que vender Coca-Cola, ¿no? Como has comentado antes. Bueno, la campaña perfecta es difícil de explicar en 10 minutos, pero puedo quedarme en algún rasgo, ¿no? Todas las campañas de comunicación intentan establecer cuál es su público objetivo, como primera Mm, cosa. Bueno, pues yo creo que en el caso de las vacunas hay que pensar muy bien cuál es el público objetivo y diferenciar distintos tipos de público. Si queremos ser eficaces con las vacunas, no podemos lanzar los mismos mensajes a un anciano que a un chaval de 15 años o a un profesional sanitario. tomar el café para Entonces, todos. para empezar, tenemos que distinguir ahí. Y tenemos que distinguir a veces por regiones también. ¿Eh? Es decir, el COVID, como decía antes, ha permitido que se vacune, ha hecho que se vacune más del 85% de la población. Bueno, sí, pero en Ceuta no. En Ceuta fue el 65% y en Melilla también. Y en Baleares también fue menos del 65%. Y en las Fuerzas Armadas fue el 65%. Es Ujú. decir, hay colectivos a los que hay que llegar de otra manera. Bien, ¿y cuál es, a mi modo de ver, el principal colectivo? Pues el de los profesionales sanitarios. Esa es la asignatura pendiente. Porque si cogemos el conjunto de las vacunas y vamos viendo por regiones, resulta que entre el 70 y el 80% de los profesionales sanitarios no se vacuna. Y aquí el movimiento se demuestra andando. Mm. Porque cuando la gente se vacuna es cuando su médico lo recomienda y lo prescribe. Y eso está en todos los estudios. Claro, si los profesionales sanitarios no se vacunan, algo está pasando. Pues yo incidiría primero en campañas específicas con el profesional sanitario, que a lo mejor no son anuncios, ¿eh? A lo Ujú. mejor la campaña con el profesional es ponerle a personas que tienen verdadero crédito en la profesión a explicar con pelos y señales todos los detalles. Hoy tenemos 1.100.000 trabajadores sanitarios y aproximadamente el 7%, es decir, 77.000, no se vacunó de COVID y hubo 150.000 muertos. Y los profesionales sanitarios lo veían por los pasillos. ¿Qué pasa con esos 77.000? Pues que son irreductibles. A estos ya no se les va a convencer.
Mi propuesta es, ¿por qué no empezamos en las facultades y en las escuelas de enfermería, donde nos salen los enfermeros y los médicos sin tener ni idea de la vacunación? Ujú. Que parece que la vacunación es una cosa para pediatras. Pues mira, Estoy de ahí hay acuerdo. dos pistas. ¿Quieres? Te doy una tercera. No quiero alargarme mucho, lo dejo para más tarde. Lo que tú veas, yo le iba a preguntar qué es lo que reclamarían los pacientes, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo en que los profesionales sanitarios, si tenemos ese déficit de cobertura vacunal, es muy difícil que en nuestra consulta recomendemos o digamos la palabra vacuna si nosotros mismos no la recibimos. Eso es muy complicado. Con lo cual, esa parte ya hacia el paciente, que como no sea el paciente el que lo reclame a ese especialista o a ese profesional sanitario, es muy difícil que en la conversación salga esa palabra si yo no me vacuno, ¿no? Es muy difícil. Es complicadísimo. Y yo creo que aquí mis compañeros han puesto el dedo en la llaga con respecto a los problemas de relación o de tiranteces entre unos y otros, especialmente con la farmacia comunitaria y los irreductibles galos que no se vacunan, ¿no? Realmente ahí está la cuestión. Nosotros, como asociaciones de pacientes, yo siempre hablo más de asociaciones de pacientes que de pacientes, Exacto. creo que hay que dejarlo claro, lo que reivindicamos es coherencia y claridad. La coherencia y la claridad pasa, lo acaba de decir Arturo, porque el médico prescriba claramente. Nosotros siempre tenemos éxito cuando el médico indica. Nosotros decimos receta de asociación, cuando el médico indica que acuda a las actividades que nosotros tenemos y nosotros podemos hacer mucho. Ujú. Porque la visión del médico es siempre de arriba a abajo, la bata blanca impone, y nosotros estamos al mismo nivel que cualquier persona y podemos hacer mucho en ese respecto. Y de hecho lo hacemos, especialmente, por ejemplo, la meningitis B está en los sistemas porque la Asociación de Meningitis trabajó muy duro para ello y quedó demostrado, creo que ha quedado claramente demostrado que está ahí. Así que nosotros queremos estar, y con esto termino, aguas arriba en la toma de decisiones, Ujú. no al final, y que venga el paciente que muchas veces somos, digamos, un atrexo más, ¿no? Sino que queremos estar tomando decisiones porque es la hora de que el paciente, que todo el sistema funciona para el paciente, pues lo hagamos. Este despotismo de todo para el paciente, pero al fin el paciente Ajá. debe terminar, sí. Exacto. Y aparte, bueno, vosotros en la Federación Española de Pacientes aglutináis muchas asociaciones. Creo que podéis ser un agente muy importante en ese canal de comunicación, porque lógicamente nosotros podríamos lanzar, o las instituciones podrían lanzar campañas magníficas, estupendas, pero si no llega a quien tiene que llegar y por los canales que tiene que llegar, sería muy difícil. Y para eso los medios de comunicación son muy importantes, ¿no? Bueno, pues que nos ayuden a traducir nuestro idioma a un idioma en el que realmente pues lleguemos a esas personas y a sus dudas, ¿no? Sí. Porque, ¿qué crees que, o sea, algunas veces cuando los medios de comunicación trasladan nuestra información o lo que queremos decir, parece como que estuviéramos en dos mundos diferentes? ¿Qué ocurre? Sí, en ocasiones es así. Yo creo que por un lado no está mal que los profesionales sanitarios también dentro de las multiplísimas actividades de formación continuada que Mm. realizan dejen algún espacio a fomentar y mejorar sus habilidades de comunicación. Y por otro lado, es muy importante que los medios dediquen esfuerzos a tener periodistas especializados en temas sanitarios, que sean capaces de formarse y poder abordar esa información y esa relación con los profesionales de la manera más óptima para luego poder trasladar en las informaciones los detalles con la máxima claridad posible. Yo siempre defiendo que información no es lo mismo que educación, que creo que son ámbitos distintos y a veces a los medios de comunicación se le cuelga demasiado rápido el sombrero de no, es que vosotros sois muy responsables de la educación de la sociedad. Bueno, la educación de la sociedad viene por multiplísimos canales y sí creo que quizás para poder también mejorar muchas veces está muy bien desengranar los mensajes y a quién te quieres dirigir. Probablemente haya lagunas en los programas de vacunación que mientras más identifiques puedas concretar mejor los mensajes. Yo creo que digamos que la vacunación en la edad pediátrica está muy bien cubierta, que en la de mayores de tercera edad, en parte también, personas con patologías crónicas, más o menos también, pero la vacunación de adultos es una cosa un poco casi desconocida.
Entonces, El quizá también, adulto sano que tiene claro, ciertas claro, recomendaciones. exactamente. Y Ujú, creo que eso se puede afinar. También hay un punto que me gustaría destacar y que es que creo que los colectivos profesionales, a la hora de diseñar sus estrategias de comunicación y hablar sobre vacunas, también deben ser proactivos e independientes. Yo creo que el 75-80% de la información que aparecen en los medios de comunicación provienen de iniciativas de la industria. Y normalmente, cuando una vacuna nueva llega al mercado, empieza a hablarse más de esa vacuna y entiendo que son acciones y estrategias de comunicación, comunicación barra marketing, que son legítimas y necesarias desde un punto de vista, pero no está mal que también sean los profesionales sanitarios los que, independientemente de la vacuna de la que toque hablar, entre comillas, ya sea por estacionalidad o ya sea por innovación terapéutica, quieran también promover determinados debates e identificar, pues, desde su propia visión en la práctica diaria, dónde se puede mejorar, qué colectivos de población hace falta incrementar tasas de vacunación para favorecer mensajes y debates que vayan alineados con eso. Es verdad, Blanca, lo que tú dices. Parece que los periodistas y los clínicos estuvieran en dos mundos distintos. Es que lo están. Los clínicos funcionan según la lógica científica, ujú. que requiere su tiempo, la enunciación de unas hipótesis, la verificación de esas hipótesis y el rigor a lo largo de mucho tiempo. El periodista está en otra lógica, es la lógica periodística, que lo necesita todo para el Ayer. informativo de las dos Sí, sí, sí. y que no puede bajar con rotundidad a explicar los pormenores porque damos la espuma de la información. ¿Dónde encontramos el punto Ujú. de unión? En que tanto los clínicos como los periodistas quieren trasladar a la población información básica e interesante como puede ser en este caso las vacunas. Y por tanto, ambos colectivos tienen que hacer un baile de conveniencia. No besarse en los labios, pero al menos no pisarse. Ujú. Y ese baile de conveniencia se hace mejor si, como dice Ramiro, los medios de comunicación tienen profesionales que entienden de Sí. salud, porque si no van a dar palos de ciego, y hay que reconocer que muchas veces dan palos de ciego. Y si los profesionales entienden que la lógica periodística es distinta y que no están hablando cuando hablan con un periodista para el presidente del Colegio de Médicos o Mm, para el presidente de su sociedad médica, mm. sino para la señora que está friendo un filete en dos hermanas. Ya, Y estoy de este acuerdo. cambio de esquema es completamente diferente, ¿no? Ujú. Es condicional. No, yo trabajo en una consultora de comunicación que intenta ayudar a estos colectivos a que se A junten. entenderse. Y esto es a través de la formación. También lo Ujú. hacemos con pacientes. Ayudar a Eso los es. pacientes Ujú, a que cuando salgan en televisión o en la radio cuenten sus reivindicaciones, sus situaciones, sus ujú, problemas con eficacia, de ujú, acuerdo a una lógica que tiene el medio. Ayudar también a los médicos a que hagan eso mismo. ujú. Porque esto es una cuestión de formación, no una cuestión de buenas intenciones. Yo me planto delante de la tele y cuento mi vida. No, no, esto no va así. No, no. Y en esa medida el baile será más atractivo. Ujú. Cuando el baile sea más atractivo, la gente le prestará más atención, será más fácilmente convencible. Ujú. Sí, yo creo que habéis tocado temas que creo que se han hablado a lo largo de estos días y que hemos hablado en otros foros, ¿no? Por una parte, las instituciones quizás tienen que ir un poco más rápido a la hora de trasladar sus mensajes cuando hay, por ejemplo, un cambio en el calendario vacunal, ¿no? Adelantarse antes de que sea lo que lo que tú comentabas antes, ¿no? Pues otras campañas de marketing que obviamente todos tienen que hacer y toda la industria en todos sus productos lo hace. Em, entonces, como institución, adelantarse, ¿no? Explicarle a la población lo primero por qué ha habido ese cambio en el calendario vacunal, por ejemplo, ¿no? Hay veces que se hacen cambios en el calendario vacunal y no se comunican, ¿no? O se comunican de una manera como, bueno, pues se ha cambiado esta vacuna por la otra o se ha bajado esta edad por la otra. Y a lo mejor ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Entonces, lo macro, digamos, la estrategia hay que comunicarla mejor, pero luego está el cara a cara, ¿no? El que, qué quiere el paciente escuchar de nosotros, de todos nosotros, no solo del médico. De las vacunas hay que hablar desde que uno pone el pie en cualquier entorno sanitario, o por lo menos esa es mi opinión. No sé si vosotros lo veis así también, ¿no? Y las causas, estoy de acuerdo contigo, y una de las causas es precisamente porque no se considera que el paciente pueda, se considera que es
anónimo, que no tiene crítica y por lo tanto te lo cambio y punto, ¿no? Es una actitud que no es de servicio público y que mantiene. Yo muchas veces pienso que los médicos, que me perdonen, lo digo casi de broma, piensan que el mundo circula en torno a ellos y que todos los demás tenemos que dar. También le pasa a los ingenieros, ¿eh? Y a los arquitectos. Cuando tú te enfrentas a estos profesionales, ellos no entienden que son una parte más de una clase importante, pero es así. Entonces es lo que nosotros intentamos siempre como asociación de pacientes, es decirles, déjanos que nosotros también participemos en esta comunidad y que seamos capaces de que cuando un paciente esté delante de ti en la consulta, entienda perfectamente todo lo que le estás diciendo. Porque ese paciente es un paciente barato, porque un paciente que no tenga información y que no tema muchas veces va a caer en falta de tratamiento y es paciente caro para el sistema. El empoderamiento del paciente es fundamental. Mira, en las sesiones que hemos tenido en el Congreso he apuntado unas cifras extraídas de un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, donde el 84% de los médicos, cuando es preguntado si atiende bien a sus pacientes, dice que les atiende o bien o muy bien. O sea, se autocalifica con 7, 8 o 9. 9 era el punto máximo en esa encuesta. Pero después se les hacen hay otras investigaciones que dicen, ¿cuántas preguntas tiene de promedio un paciente cuando va al médico? El promedio son 4 preguntas. Ujú. ¿Cuántas preguntas llega a formular de promedio? Una. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el paciente empieza a hablar hasta que el médico le interrumpe? 18 segundos. Ahora vamos a hablar de vacunas, ¿vale? Y Claro, si quieres lo vemos desde el punto de vista de la administración. Porque claro, la administración también está condicionada por los dineros. Tú dices, hay que informar del calendario vacunal. Sí, sí, hay que informar del calendario vacunal. Si tengo dinero para informar ujú, de eso, Puesto ujú, determinado, claro. presupuestos sí, determinados. Entonces, la administración cuando hace sus pliegos para las campañas, valora básicamente una cosa, que es que sean baratas. bueno, Cosa ahí que, entraríamos cosa en que yo por una debate, parte ¿eh? entiendo, yo por Ahí una parte entraríamos en entiendo debate. que la campaña sea barata significa que a veces en vez de encontrar elementos emocionales de identificación, de rodaje de determinados planos en hospitales con médicos que permitan identificarse al profesional sanitario o al paciente, lo resolvemos, y lo hemos visto en una de las sesiones del Congreso, lo resolvemos con unos muñequitos. Con unos muñequitos que van explicando lo bonitas que son o lo necesarias que son las campañas de vacunación. ¿Esto a quién convence? ¿Tú te imaginas una campaña hablando de los accidentes de tráfico con unos muñequitos que se chocan? Claro, las personas tienen que identificarse con el mensaje, eso Claro, pero es es... que es mucho más barato hacer muñequitos Ya. que rodar un spot en un hospital, que eso vale una Yo, pasta. yo te invito a que veas la nueva campaña que ha hecho la Consejería de Salud No, de no, no, Andalucía no, no, sobre vacuna de no me gripe y refiero COVID, a ver si te gusta, No me que me refiero a gustaría una saber tu campaña opinión. en concreto. Me refiero en general al problema que tienen las Mm, administraciones. Todas ellas quieren hacer campañas, eso está muy bien, pero a veces les falta dinero. Y evalúan esas campañas en función de su coste, no en función de su eficacia. Eso es un poco lo que comentabas tú antes, ¿no? Diseñar estrategias de comunicación dentro de las instituciones, ¿no? Que son importantes, sobre todo porque le dediquen un espacio, ¿no? A Sí, un... vamos, en mi caso quería subrayar un poco la importancia de que se haga eso pensando en los medios de comunicación Eso, con iniciativas exacto, concretas, porque cuando exacto. hablamos de comunicar novedades de un plan de vacunación, pues ahí puede ir desde abrir espacios en medios o diseñar campañas con agencias de comunicación profesionales específicas para Ujú, ese objetivo, pero también ahí entra, supongo, el cartel que se pone en el centro de salud o el folleto que se claro, debe repartir claro. por la enfermería comunitaria o lo que sea. Ujú. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí, Sí, va por ahí. a eso Y me al refería. principio lo habéis medio, lo has sacado tú a colación el tema de las redes sociales, ¿no? Creo que también nos está costando, ¿no? Posicionarnos ahí o ser, no sé, el Foro Español de Pacientes, yo hasta he escuchado vuestros podcasts, son muy buenos y bueno, sí que soy como más activos en redes, ¿no? Quizás. Sí, el objetivo claramente es que el paciente tenga siempre información contrastada, es decir, que cada vez que busque, allá donde busque, encuentre una información que tenga el aval científico que se necesita como trabajamos en las asociaciones. Pero es difícil, ahí se trabaja además
ya lo he dicho antes, ¿no? Con todos los terraplanistas que tienen, porque, bueno, hay mucha gente que quiere sus 5 minutos de gloria y es fácil conseguirlo en redes sociales, esos 5 minutos de gloria y ese espíritu de juego, de gaming, ¿no? De adrenalina que lleva a mucha Ujú, gente a pasarse horas y a decir verdaderas barbaridades. A mí eso, de todas maneras, creo que tenemos que vivir con eso, acostumbrarnos a ujú. eso y saber cómo afrontar. Y también eso tiene que estar en los presupuestos que se está planteando aquí. Yo, por terminar con la idea anterior, diría que igual que hay que invertir en equipamiento, hay que invertir en la industria, hay que invertir en comunicación, porque al final sale barato. Una buena inversión en comunicación es absolutamente rentable en términos de largo y medio plazo, por supuesto. Nosotros siempre decimos como pacientes que trabajar con nosotros no es un gasto, ¿no? Es una inversión Hombre, y está es un claro. concepto muy distinto, ¿no? Eso, Sí, sí, igual que la inversión en vacunas, ¿no? exacto. Está clara. Yo creo que es muy importante también precisamente por equilibrar. En la red hubo algunos análisis que se hicieron, quizás en torno a la pandemia, que podía ser una circunstancia muy particular, pero que indicaban que un 75% de los mensajes que circulaban sobre vacunas en ese momento eran absolutamente erróneos, más relacionados con lo que comentaba Antonio La de las teorías de la desconfianza. Mm. conspiración y un escepticismo, digamos, bastante poco fundado hacia las vacunas. Y creo que ahí sí es importante participar en esa conversación en la red con evidencia, y digamos también un poco respetando las posiciones, no respetando al que diga una barbaridad, pero sí entendiendo que hay quizás personas que sean un poco escépticas o duden de algunos beneficios de la vacunación legítimamente. No porque, digamos, sus argumentos sean muy sólidos, sino porque es normal dudar y es normal tener vacíos donde no se conoce. Es verdad que una sociedad rica es una sociedad educada y formada. Y ahí creo que el debate en las redes puede mejorar bastante la percepción que tiene la gente, o por lo menos equilibrar, porque muchas veces haces búsquedas aleatorias y te encuentras muchos mensajes infundados o todavía ecos de aquella asociación que había entre vacunas y autismo, Sí, sí. y otros Ser más bulos, activos, ¿no? En digamos, redes, circulantes, claro. quizá podría Y ser. ahí yo diría, estoy de acuerdo, hay gente que legítimamente duda, pero yo a Ujú. esa gente que duda le diría, mire, mientras usted esté dudando, estése calladito, porque, porque para eso está usted dudando, ¿no? Mm, Y si no duda y está convencido que la vacuna está mal, usted tiene todo el derecho a decir que la vacuna está mal. Pero yo tengo todo el derecho a decir a todo lo contrario. respetarle a usted como persona y a tupirle sus argumentos, Mm, porque yo juego con la ciencia y usted juega con la imaginación. ujú. Sí, sí. Sí, Sí, creo vamos, yo que creo que las personas son respetables, pero las ideas no tienen por qué serlo. Eso es, muy bueno, justamente. me encanta. Bueno, ya para cerrar, si queréis añadir algún comentario, nosotros desde el comité organizador se eligió este lema de las vacunas en nuestras vidas porque bueno, hemos intentado estar también con la comunidad, hemos puesto puntos de vacunación en la calle, hemos hecho actividades con pacientes y demás. Y bueno, ¿qué añadiríais a este eslogan o a este lema ya para clausurar? ¿Cómo lo mejoraríais? Bueno, yo primero quiero romper una lanza por los sanitarios y por la situación. La situación no es buena, pero tampoco es mala. Quiero decir que se sigue trabajando, que eso es lo importante, que estamos en un camino y en una línea y ahí tenemos que estar todos juntos. Y además los terraplanistas protestan mucho porque la mayor parte de la población se vacuna y por lo tanto, si no fuera así, la enfermedad aumentaría y el aumento de antibióticos, etcétera. Por lo tanto, quiero ser optimista y agradecer el trabajo de mucha gente que día a día y silenciosamente lo hace. Tú has comentado la Junta de Andalucía, yo vivo en Sevilla y realmente hay muchísimos hombres y mujeres que lo están haciendo bien. Lo único es convencer a la sociedad de que sin vacunas somos un país tercermundista e incapaz de avanzar. Y hay que dejarlo claro. Es decir, Ujú, forma parte de nuestra seña de sociedad del bienestar que estamos obligados a aumentar. Y sería una estupidez dejarse llevar por terraplanistas, como están ahí. Siempre la teoría, por ejemplo, electoral dice que siempre hay un 15% que no vota, por muchísimas razones, a veces más y a veces menos.
no vamos a estar pendientes de ese 15%, sino del 85% anterior, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que, y esta es una gran satisfacción como país, la mayor parte de los profesionales sanitarios, todas las administraciones sin excepción, apoyan. Y esto nos tiene que enorgullecer, porque hay países donde no es así. ¿Vale? Eso por un lado. Y de cara a lo que tú decías, bueno, ¿qué puede hacer la Asociación Española de Vacunología? Pues a mí me preocupa y creo que es un camino fácil de recorrer esto que yo comentaba al principio, ¿no? Las escuelas de enfermería y las facultades de medicina, donde las vacunas prácticamente ni se mencionan porque no entran dentro de los planes de estudio y claro, quedan para aquellos que después en el MIR se especializan en pediatría. De modo que hay un montón de médicos que no saben nada de vacunas. Si no saben nada de vacunas, es difícil que las recomienden con argumentación. Entonces, todo lo que sea trabajar sobre las futuras generaciones de profesionales sanitarios, me parece que nos ayudará mucho. Será una inversión, ¿no? Yo puedo añadir poco, pero diría que la perspectiva social de la vacunación es un argumento importante y que debe estar, digamos, en primera línea. Evidentemente, los beneficios clínicos se pueden explicar con datos, eh, pero creo que la vacunación y los sistemas de vacunación son un ejemplo muy significativo de una sociedad madura que trabaja por la equidad y le veo una relación muy estrecha con el concepto de sistema sanitario público Mm. y con una mirada social de la atención sanitaria. Y solidaria con las poblaciones y Sí, porque creo resiliente. que por la parte contraria, digamos, el escepticismo a la vacunación o las críticas que puedan aparecer por ahí forman parte más de un individualismo más entendido, mal entendido, que de otra cosa. Y creo que la noción de que una acción que yo hago individual y que me puede molestar un rato, y yo entiendo que a veces, pues en los padres, en los casos de la vacunación pediátrica, pues puedan aparecer dudas o algún susto, porque de repente hay algún pequeño efecto secundario que puede fastidiarte bastante. Y yo creo que todo eso es bastante humano, pero teniendo claro que esa acción individual forma parte de una estrategia social, como sociedad, como país, me da igual como lo quieras llamar, pues enriquece la mirada sobre el mundo de las vacunas. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido el video podcast el último que vamos a grabar y una satisfacción estar con vosotros y deseando ver vuestra ponencia ahora. Pues muchísimas gracias A vosotros. a ti por tu Hasta tiempo luego. y a la Asociación Española de Vacunología por pensar en esto y abrir espacios para que se pueda hablar de esto. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.